buenas noches, amigos y amigas televidentes. Iniciamos nuestras informaciones con este hecho que se registró a eso de las 5:30 de la tarde en el departamento de Estelí. Eran los precisos momentos en que miembros de la Asociación de Madres de Abril fueron violentamente arrestadas por la policía del departamento. Entre ellas se encontraba la presidenta Francisca Valdivia, quien era la hermana de Franco Valdivia, quien hoy casualmente está cumpliendo 3 años de haber sido asesinado durante las protestas del mes de abril del año 2018. Según la información que obtuvimos, es que la Asociación de Madres de Abril estaban realizando una misa en el departamento de Estelí para conmemorar un año más del asesinato de sus familiares. Vamos a dejar si parte del ambiente. Que se vivieron en horas de la tarde, como ustedes pueden apreciar, fueron arrestados 4 personas, entre ellos se encontraba Francis Valdivia, también Stephanie Martínez, Marcos Silva y Ana Rivera, todos miembros de la Asociación de Madres de Abril, quienes pretendían realizar, aparte de la misa, una pequeña protesta para conmemorar los 3 años de fallecimiento de sus familiares y también para seguir exigiendo justicia y que estas muertes no queden impunes. Conocimos, sí, de que horas más tarde fueron puestos en libertad. Ese era parte de la información que le llevamos como informe especial, la captura violenta de 4 miembros de la Asociación de Madres de Abril y que luego fueron puestos en libertad. Ellos fueron arrestados sin ninguna orden judicial, pero ya están en sus casas y están en libertad. Regresamos a estudio con Maribel Montenegro. Gracias, Marjorie, por todo tu reporte. Damos inicio con nuestras noticias. Vicepresidenta y vocera gubernamental Rosario Murillo informó durante su intervención de mediodía sobre la expulsión de gases y cenizas del volcán Telica. Los detalles en el siguiente reporte. El Telica es un volcán ubicado en el departamento de León. Durante esta mañana, el coloso de 1.060 metros sobre el nivel del mar registró explosiones con salida de ceniza, según el informe del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. Aquí también el Telica, que hoy amaneció, dicen, con 2 pequeñas explosiones de gases y ceniza, 400 metros sobre el borde del cráter. La ceniza, como columna, se elevó, cayendo sobre las laderas del propio volcán. Esto es parte de la actividad normal de un volcán muy activo como el Telica, y se pueden dar nuevas explosiones similares. Se mantiene vigilancia de cerca con la actividad del Telica, uno de los más activos de la región del Pacífico. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Más de 20 casas resultaron parcialmente destruidas por un tornado registrado en Nagarote. El fuerte torbellino dejó además al menos 3 personas lesionadas. Valesca Rivera con el reporte. Más de 70 casas fueron afectadas producto del tornado que golpeó en el municipio de Nagarote, pero solo 20 terminaron parcialmente destruidas. Primeramente damos gracias al Señor y que por la obra de Dios y estamos vivos, podemos decir, porque lo principal que no hubo pues ninguna heridos ni nada, solamente el desastre que están viendo ustedes. Ahorita y ayer fue bastante doloroso, en realidad, que pasamos un momento, en momento de segundo fue eso. ¿Cuánto duró aproximadamente? La parte menos, yo digo que como 1 minuto, pero 1 minuto hizo avería. En medio de segundos, así que eso fue rápido. ¿No? Cipriana González relató cómo el fenómeno ingresó de forma repentina y estuvo a punto de arrastrar a su nieta. Fíjate que se me llevaba una niña. Y yo no tuve más tiempo, que yo la agarré del pelo y yo me la levanto.
los agarró afuera. Al niño me lo vine a traer, venía una rama de almendra, mire, no son míos, son bisnietos, pero su mamá, mire, yo no me fijé que venía tornado, cuando yo oía el ruido, yo solo miraba las láminas, siempre lo tenía cerca, la pared de mi casa, de la casa de una hija mía, el sitio de la otra hija mía, el cuarto de una nieta. Bueno, aquí todas estamos afectadas, nunca había pasado eso, ni para el terremoto del 2014, mire. Esto fue horrible lo que yo pasé ayer. Estamos demasiado afectados, más mi hermana, porque se le llevó todo, la pared se le está cayendo, todo tiene, hasta la comida se le mojó, todo. Fue ella más afectada de ella, yo no, gracias a mi Dios no, porque yo me quedé agarrada aquí, solo se me vino para acá a la rancha, pero ya me dijeron que me iban a ayudar los muchachos de la guardia que vino anoche. Los pobladores están preocupados, quedaron a la intemperie y se anuncia que las lluvias persistirán en esa zona del país. El hecho ocurrió este pasado lunes a eso de las 5 de la tarde. Los ciudadanos quedaron sin alimentos y sin el fluido eléctrico por unas horas. Expertos señalan que los vientos superaban los 60 kilómetros por hora. Con imágenes de Ronald Reyes para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Al menos 5 viviendas fueron arrasadas por las fuertes ráfagas de vientos registradas la tarde de este 19 de abril. El ventarrón causó además la suspensión del suministro eléctrico en el casco urbano de Teustepe. Las fuertes ráfagas de viento registradas al finalizar la tarde de este 19 de abril causaron serios daños en las comunidades de La Flecha y Asiento Viejo del municipio de Teustepe en el departamento de Boaco. Las potentes corrientes de aire provocaron la destrucción de al menos 5 viviendas. Estas quedaron sin sus techos. Los árboles también fueron derribados, así como plantaciones de plátano. La tempestad dejó sin el suministro de energía eléctrica al casco urbano de Teustepe y reportan una mujer lesionada al ser herida con un objeto contuso cuando ésta intentaba resguardarse en su casa. Con información de Francisco Cantillano, Xochitl Mendoza, Acción 10. 3 personas lesionadas fue el resultado del vuelco de un camión cargado de gaseosas. El incidente vial tuvo lugar en el kilómetro 41 de la carretera entre El Crucero y San Rafael del Sur. Nadie lo saca. Con las llantas en el aire terminó un camión cargado con gaseosas que se volcó hoy a la altura del kilómetro 41 de la carretera entre El Crucero y San Rafael del Sur, propiamente en la curva Las Lapas. El aparatoso accidente supuestamente fue a causa de desperfectos mecánicos. Dicen que desde allá venía sin freno el brother, desde allá, desde qué Palitonín, si puede enfocar en qué Palitonín. Él venía sin freno desde Santa Rita, se le fueron los frenos. ¿Y perdió el control? Y perdió el control y lo más que pudo es darse vuelta, chorreárselo y a pegar ahí. El conductor del pesado vehículo, Kenny Baltuano Aguilar, de 23 años de edad, originario de Managua, resultó con fracturas en el brazo derecho y golpes en todo el cuerpo, y los 2 ayudantes con lesiones leves siendo trasladados al Centro de Salud de San Rafael del Sur a recibir atención médica. A Kevin lo transfirieron al Hospital Capitalino Fernando Vélez País. ¿Y el resultado lesionado, el conductor y el ayudante? Estaban prensados ahí. ¿Los trasladaron al Centro de Salud? Sí, para allá se los llevaron a todos. Pero iban un poco, no iban tan golpeados, sí. Gracias a Dios, el camión y sus ocupantes no se precipitaron a un profundo abismo ubicado 10 metros antes del volcán, porque las consecuencias serían catastróficas. Pobladores de la comunidad El Chilamatillo aprovecharon el accidente para cargar con las gaseosas. La Policía de Tránsito de San Rafael del Sur se presentó a investigar y levantar el croquis. Les informó en Acción 10, Eric Hurtado Urbina. Un joven de 18 años de edad es asesinado a balazos por sujetos de identidad desconocida que sin mediar palabras le dispararon directo al tórax. El crimen tuvo lugar en una comunidad de la Cruz de Río Grande, Caribe Sur de Nicaragua. Detalles con Jocelyn Rojas. A manos de un sujeto de identidad desconocida y sin mediar palabras, fue ultimado a balazos un joven de 18 años de edad. El crimen se registró la noche del pasado sábado cuando Domingo Antonio Raudes García
iba rumbo a su casa de habitación después de disfrutar una fiesta por un partido de béisbol que habían ganado. Llegaron dos sujetos y sin mediar palabras, le propinaron 2 disparos en el tórax. El hecho ocurrió en la comunidad de Tumarín, sector Cristo Rey, en el municipio de La Cruz de Río Grande, Caribe Sur de Nicaragua. Autoridades policiales investigan este caso para conocer la identidad y paradero del autor de este hecho. Con información de Silvio Martínez, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Gracias por continuar con nosotros. Autoridades de gobierno otorgan fin de semana largo desde el 30 de abril al 4 de mayo a trabajadores del Estado en conmemoración al natalicio del comandante Tomás Borge y el Día Internacional de los Trabajadores. Los detalles con Marjorie Vargas. A partir del 30 de abril, los trabajadores del Estado gozarán de 4 días libres con goce de salario. Esto en conmemoración al natalicio del comandante Tomás Borge y por el Día Internacional de los Trabajadores. Así lo informó en su intervención de este martes la vicepresidenta Rosario Murillo. Fortalecer ese movimiento con un fin de semana largo. Es decir, el 30 de abril vamos a honrar el 9º aniversario de la partida allá al cielo, a otro plano de vida de nuestro comandante Tomás. Y vamos a extender el fin de semana como reconocimiento, dice el comandante Daniel, a las trabajadoras, a las familias, porque aquí trabajamos como familia, toda la familia trabaja de una u otra forma, aporta a la economía del hogar, regresando la mañana al trabajo, la mañana del 4 de mayo. La ministra del Trabajo, Alba Torres, hizo la solicitud al presidente de la República, quien autorizó los días libres para que los trabajadores del Estado puedan disfrutar de un fin de semana largo. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, criticó la reforma a la ley electoral que el gobierno del presidente Daniel Ortega pretende implementar. Los detalles con Jocelyn Rojas. Deben confrontarse con los 7 puntos que recomendó la Organización de Estados Americanos, OEA, para que tengan una coordinación con lo sugerido por la comunidad internacional. Endurecieron la ley electoral y eso es lo que ha provocado la protesta de todos los precandidatos y de los partidos y organizaciones políticas. Pues no hay una disposición de ellos, me parece a mí, pues al día de hoy, mientras no se haga cambio a esa ley de participar en unas elecciones en la que digamos no va a haber ningún tipo de posibilidades de acceder al poder por parte de ellos. Yo creo que la Cristiana es una buena candidata, obviamente. La gente la conoce pues por su madre y su padre y todo el mundo te dice pues la hija de doña Violeta, la hija de doña Violeta, la hija de Pedro Joaquín y además sus méritos personales, todo suma pues. De manera que eso hace que hasta ahora en la mayoría de las encuestas pues aparezca. Doña Rosario cree que le tiene temor porque diario también habla hasta incluso mal de ella. Bueno, es que la Cristiana es de esas candidatas que si la dejan correr y no hay inhibiciones después. Doctor. Y ella queda de candidata de la unidad de toda la oposición, sería una candidata fuerte que pudiera derrotarlos a ellos. Pues entonces, pudiera ser esa la preocupación. Solís permanece exiliado en Costa Rica tras renunciar a su cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia por estar inconforme con el actuar del gobierno en la represión del 2018. Sostiene que de haberse enterado 24 horas antes hubiera tratado de alertar indirectamente a los propietarios de los medios de comunicación que fueron confiscados por el gobierno. No fueron ellos directamente los que me avisaron, sino fueron otras autoridades a quienes ellos le habían dicho que el operativo venía y que me dijeran a mí para que yo como responsable del Poder Judicial lo supiera, pues. Pero te estoy hablando, Lucía, de horas de la tarde, pues. Ahora, si yo, siendo sandinista, a días de mi renuncia, pues, porque eso fue a 2 semanas de mi renuncia, pues,
cuando ya había tomado la decisión de hacerlo, pues, hubiera o no, si ha sido, digamos, en horas de la mañana, pues, o en días anteriores, hubiera o no tenido la entereza, pues, y la valentía de agarrar un teléfono y llamarte a vos o llamar a Miguel, pues, es algo que está dentro de lo hipotético, pues, porque no me avisaron, ¿me entendés? El día anterior ni me avisaron en la mañana, sino me avisaron cuando ya prácticamente el operativo estaba a punto de comenzar. Además dijo que recibía órdenes directas del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo para condenar a los opositores que fueron detenidos durante los meses más fuertes de las protestas sociales en el año 2018. Cité a bastantes jueces, fueron varios los casos que me pidieron, tanto Daniel como Rosario. ¿Cuáles, doctor? Fueron algunos que se acuerdan, algunos reconocidos. Fueron de muchachos que estuvieron vinculados en los tranques, en las barricadas, en la universidad. Tras su renuncia, el ex magistrado y principal operador político del FSLN en el Poder Judicial dijo que sus excompañeros lo han tildado de traidor. Manifestó que no piensa regresar a Nicaragua, ya que podría ser encarcelado. Precisamente en la Asamblea Nacional, cuando sometieron a votación la aceptación de su carta, que la cambiaron según Solís, lo calificaron de traidor por supuestamente abandonar el cargo. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Aspirantes a la candidatura de la presidencia rechazan en conjunto las reformas electorales. Diferentes organizaciones que se suman a esta iniciativa piden que C4L se una a esta demanda conjunta. Aspirantes a la presidencia firmaron un acuerdo contra las reformas electorales. A esto se une la Coalición Nacional y otras organizaciones. Han hecho un llamado a Ciudadanos por la Libertad para unificarse, algo que no ha dado frutos, señalan miembros de la coalición. En donde rechazamos categóricamente la iniciativa de reforma electoral presentada por el régimen. Además de eso, en este pronunciamiento establecemos las grandes coincidencias alrededor de temas fundamentales como la libertad de presos políticos, la restitución de garantías constitucionales de libertad de prensa, libertad de movilización, lo cual indica de que al margen de las diferencias que pueden existir entre algunos precandidatos, son más las coincidencias. Por su parte, C4L emitió una misiva y convocaron a los partidos a firmar esta propuesta, la cual dirigen a representantes de Yatama y el Partido Restauración Democrática. Aseguran en ella que la aprobación de las reformas solo profundiza la crisis. Con esto pretenden hacer llegar a la comisión de la Asamblea un pronunciamiento conjunto que exija se respete el llamado de la Organización de Estados Americanos. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Partido Liberal Constitucionalista enumera parte de los 23 artículos de la reforma electoral con los que no están de acuerdo. Los detalles con José Abraham Sánchez. De las reformas electorales promovidas por el gobierno Ortega Murillo, por el momento el PLC no está de acuerdo en 23 artículos, pero aún faltan que analizar otros más. Hay artículos aquí que son violatorios de la propia Constitución política. El derecho a la participación, ya que ya ustedes lo hemos estado tocando aquí, es violatorio de la ley de agentes extranjeros, la famosa ley de autodeterminación. Esas leyes fueron en su momento votadas en contra por la bancada del PLC. Hoy con esta reforma lo que se está queriendo es trasladar juntas receptoras de voto en lugares lejanos y agruparlo, por supuesto, en lugares lejanos también. Esto va a venir a quitarle el incentivo al votante para que, pues, si estaba más cerca, a lo mejor no podía ir a votar. Ahora imagínense ubicando el centro de votación en otro lado, ¿verdad? Los padrones electorales, el PLC ha planteado que solo debe existir un padrón electoral. Sin embargo, hoy nos están queriendo meter un listado de ciudadanos para que todo aquel que viva cerca y aunque no esté empadronado pueda ir a votar. ¿Documento supletorio? El famoso reviven el documento supletorio.
Cuando se supone, y ustedes lo han anunciado en los medios, de que aquí hay un 99.5% de personas ceduladas. ¿Para qué meter el documento supletorio? Fueron cuestionados si apoyaban o no en las reformas la inhibición de opositores que participaron en la insurrección de abril del año 2018. Inicio, cuando pertenecíamos a la coalición, dijeron no queremos nada por X, Y, Z con los partidos. Y esa es la triste realidad. La oposición nos hemos descalificado. Al PLC han invertido tanto tiempo en los medios de comunicación y, como siempre en la historia de Nicaragua, nos han querido desaparecer. Pero aquí se los digo, aquí se jodieron. Aquí hay un PLC vivito y coleando y organizado. Ninguna ley tiene un efecto retroactivo, solo cuando beneficia al reo en materia penal, de tal forma que nadie puede ser inhibido por los acontecimientos del 2018, del 19, del 2020. Nadie puede decir que está inhibido por esos acontecimientos. Es a partir de ahora en adelante en que hay que tener cuidado todos los que quieren ser candidatos a la presidencia de la República, a diputados nacionales, departamentales del Parlacén. De ahora en adelante, en guerra avisada no muere soldado. Nadie puede decir estoy inhibido porque levanté mi voz y mi pecho contra la dictadura en el 2018. Eso es imposible que pueda suceder. No niegan conversaciones con algunos precandidatos opositores y agrupaciones políticas. Oficialmente Osuna dijo que aún no es tiempo para definir quién puede ser el candidato presidencial del PLC. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Miembro del Estado Mayor de la Resistencia y directiva de Iniciativa por el Cambio, Henry Zelaya, afirmó que ha sido un grave error que el presidente Daniel Ortega regresara 17 años después al poder tras ganar las elecciones en el año 2006. Como un error de los nicaragüenses y la oposición, así catalogó Henry Zelaya, directivo de Iniciativa por el Cambio, el hecho que a Daniel Ortega, líder del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, se le haya permitido volver nuevamente al poder a través de las elecciones de 2006. El actual presidente regresó a gobernar el país 17 años después, luego que entre los años de 1979 a 1990 dirigiera la nación como coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y después como jefe de Estado. Todos los partidos de oposición y la ciudadanía también tenemos culpa que Daniel Ortega haya regresado al poder. Mira, la oportunidad que creo que se dio, que debió haber sido la última, fue precisamente en el 90, que después de 140.000 muertos y después de que la resistencia nos desarmamos, debió haber sido el momento para que ya no muriera otro nicaragüense más por razones políticas. Pero faltó, o sea, yo lo viví pues, ¿eh? O sea, me recuerdo y yo estoy seguro que con muy buena voluntad doña Violeta nos pedía a nosotros, por favor, ustedes son el obstáculo de la paz, ustedes ya hicieron su trabajo, déjennos que nosotros progresemos. Y evidentemente pues los gobiernos liberales, a pesar de que iniciaron un proceso de consolidación de las instituciones, también cometieron errores garrafales, ¿verdad? Durante el segmento Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana, Zelaya pidió a la oposición que se evite repetir este año el mismo ciclo de las elecciones de 2016, donde los partidos políticos fueron al proceso electoral sin las garantías necesarias para posteriormente denunciar un supuesto fraude e indirectamente avalar que el presidente Ortega asumiera una vez más el poder. Mucha de esta gente que es de la oposición funcional tiene la creencia o vende el discurso, ¿verdad?, de que vayamos a las elecciones, ¿verdad? Se la va a robar. Y lo vamos a denunciar. Y lo vamos a denunciar. Y pero si nos ha robado 6 veces. Hay que acabar de raíz con ese ciclo que se ha venido repitiendo. Y verdaderamente muchos de los partidos políticos más bien lo que hicieron fue avalarlo, ¿o no? ¿verdad? Entonces, sí, eso no funciona. Es más, mucho de esta oposición funcional ha sido la que ha impedido que la OEA y que la Unión Europea en su momento haya salido a denunciar
ha salido a denunciar los fraudes electorales. Entonces, eso no es una salida. En noviembre del presente año se conocerá si los bloques de oposición podrán derrotar al actual gobierno por medio de una sola casilla o permitirán que los votos se dividan en varias opciones políticas. Jimmy Romero, Acción 10. Tenemos un servicio social a esta hora. Rayón Nelson perdió sus documentos en una de las rutas 106 en las cercanías del Multicentro Las Américas. Dentro de su cartera extraviada estaban tarjetas de crédito, licencia de conducir y carnet de discapacidad. Que América Latina fue el continente donde más se degradó la libertad de prensa. América Latina fue el continente donde más se degradó la libertad de prensa en el año 2021. En un empeoramiento de la situación particularmente palpable en Brasil y El Salvador, según detalla el informe anual de Reporteros Sin Fronteras, al que se ha tenido acceso este martes tras su publicación. En el caso de Nicaragua es ubicado en el puesto número 121, con un retroceso de 4 lugares respecto al informe anterior. La organización expresa que en el informe se trata la situación actual de la libertad de prensa basada en indicadores como pluralismo, independencia, ambiente y autocensura, marco legal, seguridad de los periodistas, infraestructura que sustenta la producción de información y transparencia. Según el organismo, los países latinoamericanos peor clasificados son Cuba, que ocupa el puesto 171, Honduras se ubica en el 151 y Venezuela en el 148. Reporteros Sin Fronteras denuncia que la confiscación de material periodístico por parte de las fuerzas del orden, prohibición de acceso a los espacios públicos, falta de transparencia en el acceso a informaciones públicas, rechazo de los funcionarios de la presidencia a responder a preguntas en las ruedas de prensa o prohibición de entrevistar a representantes del Estado sobre este asunto. Según la organización, en México, en el puesto 143, que sigue siendo uno de los principales cementerios para periodistas del mundo, el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa estigmatizando a los comunicadores en sus conferencias de prensa de cada mañana, cuando publican informaciones contrarias a sus intereses. Agregan que la crisis sanitaria del coronavirus ha servido de excusa en numerosos países para dificultar más aún el trabajo de los periodistas. Varios jefes de Estado, como Maduro en Venezuela o Bolsonaro en Brasil, han propagado falsas informaciones, incluso sobre la COVID, o han acusado a periodistas de propagar falsas informaciones, apuntó el responsable de la organización defensora de la libertad de prensa. Agregan que otro mal alumno este año ha sido El Salvador, que bajó 8 puestos hasta el 82, protagonizó una de las mayores caídas del mundo a causa de las dificultades impuestas a quienes querían informar sobre la COVID-19. María Esther Ordóñez, Acción 10. Comisión Permanente de Derechos Humanos conmemora su 44 aniversario con la presencia de madres de manifestantes asesinados durante las protestas contra el actual gobierno. José Abraham Sánchez con el reporte completo. Con la presencia de familiares víctimas de abril del año 2018, la Comisión Permanente de Derechos Humanos conmemora el 44 aniversario de su fundación. En el 2018, la rebelión azul y blanco dejó el saldo bien documentado por CPDH de 123 asesinados, 5 desaparecidos, 260 personas torturadas, 4 mujeres violadas y torturadas, entre otros casos, para un total de 516 denuncias. Esa película que vimos en los 70 era blanco y negro, después la vimos a color en los años 80 y hoy la estamos viendo en 3D. Esa misma película la hemos visto en 3 oportunidades, en donde siempre el perdedor es el pueblo de Nicaragua, porque los gobernantes se creen que son los dueños del país, creen que van a pisotear la dignidad de los nicaragüenses. En este momento nosotros contamos con esa nefasta fusión entre el partido, el Estado y por supuesto el gobierno, ¿verdad? Las instituciones articuladas y trabajando en función de los intereses de un partido político, ¿verdad? Que ha configurado la dictadura y el régimen sandinista en este momento. La Policía Nacional definitivamente es, como lo ha sido desde 2007, el instrumento de represión política partidaria por excelencia.
En el mismo contexto, el padrino de bodas de la pareja presidencial, operador político en la Corte Suprema de Justicia, ex magistrado Rafael Solís, quien además fue guerrillero del FSLN y oficial del Ejército de Nicaragua, ahora en el exilio, es un testigo clave de la cacería mortal con francotiradores que dejaron más de 17 jóvenes muertos que participaron en la marcha del 30 de mayo en el año 2018. No hubo necesidad de ese exceso de fuerza para provocar la muerte de tantos jóvenes. Yo me leí todos los dictámenes, les quiero decir antes de renunciar, y lo que más me impactó fueron los francotiradores tirando directo a 3 lugares, pues, a la cabeza, a la parte esta del cerebro, pues, la nuca, o tiraban, si lo tenían de frente, a la parte frontal, pues, a lo que era el cuello, o al corazón, ¿me entendés? Y la gran cantidad de dictámenes de medicina legal a la cual yo tuve acceso, porque obviamente era magistrado y podía pedirlo, a los cuales no tuvo acceso en su gran cantidad, en su mayoría, pues, ni la Comisión Interamericana, ni el GAY, que le decían el grupo de expertos internacionales, sí estableció ese tipo de procedimientos, pues, que te indica que hubo una dirección de asesinar a estos muchachos, pues, que no fue, digamos, un enfrentamiento, qué sé yo, normal en una barricada donde uno disparaba, el otro disparaba, pues, etcétera. Como cuando nosotros tuvimos en la insurrección, pues, que éramos, sí, pues, combatíamos con la guardia. Yo estuve combatiendo en El Dorado y estábamos volándonos balas, pero frente a frente. Yo estaba al otro lado, nosotros a este lado. Ahí no había francotiradores, pues. Ahora no, ahora la modalidad que usaron fue esa, pues. O sea, todo lo que me dicen traidor, yo los rechazo, pues, porque yo no traicioné los ideales por lo que me incorporé al sandinismo, pues. Presume que las armas fueron suministradas por el ejército, aunque estos lo han negado. Si el ejército no suministró las armas, a estas alturas ya debieron investigar quiénes fueron y dónde se esconden los asesinos. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Expertos en derecho coinciden con la postura del ex magistrado Rafael Solís que la propuesta a la reforma electoral impulsada por el gobierno es arbitraria y pretende aislar a la oposición. El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, señaló en declaraciones a medios en Costa Rica que el gobierno podría buscar otorgar solo 2 magistrados a la oposición, lo que les deja en las mismas condiciones de desigualdad. Asegura que las reformas son más duras que la ley y que esto es solo la muestra de la falta de voluntad del gobierno. Expertos en temas legales coinciden en que dichas propuestas son arbitrarias. Designar o postular a sus posibles magistrados a ser electos. Esas son las reglas del juego que están establecidas en la ley electoral. Pero cuando uno mira que hay una propuesta de reforma a la ley electoral, se da cuenta que lo que se está impulsando es una camisa de fuerza terrible para impedir la participación libre, justa y equilibrada de los actores políticos. Las reformas son necesarias, son útiles. Y si no fuera así, entonces ninguna ley se reformara para adaptarla al tipo de vida que se está llevando a cabo en este momento. En el marco de los procesos electorales, peor aún, todavía hemos visto necesidades grandes que la ley, que la población ha demandado y que pues todavía no se han incluido. La opción, destaca Solís, es buscar la observación electoral y que ésta se revisen bajo los puntos que propuso la Organización de Estados Americanos. Con cámara de Ronald Reyes para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. En noticias de carácter económico nacional, algunas presentaciones del gas licuado registran bajas en sus costos.
Esta semana los hogares nicaragüenses tendrán un respiro económico con una baja de precios en los cilindros del gas licuado. El Instituto Nacional de Defensa del Consumidor reporta una caída al bajar entre 7.25 córdobas a 32.25 córdobas las presentaciones de 25 y 100 libras, mientras el cilindro de 10 libras aumentó 5.48 córdobas. El de 25 libras que costaba 346, hoy está costando 338.75. Bajó 7 córdobas con 25 centavos. El de 100 libras que costaba 1.591, está costando 1.558.75. Bajó 32 córdobas con 25 centavos. Sin embargo, Marvin Pomares aseguró que la reducción sigue siendo mínima si se compara con el precio del 20 de abril de 2020 a la del 19 de abril del presente año, donde la presentación de 10 libras pasó de costar 90 córdobas a 141 córdobas. En tanto, el de 25 libras varió de 211 a 338 córdobas y el cilindro de 100 libras al pasar de 974.25 córdobas, ahora a 1.558.78 córdobas. Demasiado lo que ha aumentado. Por ejemplo, que vos mire que ha aumentado 584 córdobas, el de 100 libras es una barbaridad. Por eso es que cuando vas a un restaurante vos miras el menú que está más alterado el precio. Lógicamente, ¿por qué? Porque tiene un costo más elevado, el gas licuado del petróleo. Si vos sabés que ahora muchas panaderías utilizan también el gas para la cuestión del horno, para el pan, y también los panaderos han venido diciendo esa situación. El cilindro de mayor consumo por los hogares en el país es el de 25 libras. Se estima que la demanda es de al menos 800,000 familias. El Instituto Nicaragüense de Energía, INE, es el ente regulador que establece si habrá o no alza de precios cada semana. Jimmy Romero, Acción 10.